Bueno, ya estamos empezando. Pues si quieres, bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Erika les va a avisar sobre la presentación de 2 libros o lo va a confirmar en el caso de que recuerden que quizá fueron las 2 últimas sesiones que Erika avisó, ¿no? Sobre la presentación de 2 libros. Entonces, estén al pendiente por si hubiera, por cualquier cosa, algún cambio. Quienes presentarían el libro de Erika han confirmado. El libro de Billy, porque habíamos pensado, o Erika había pensado que ella y yo podíamos presentarlo, y el propio Billy, porque hay textos nuestros, ¿no? Pero podemos, como se trata de un ensayo de presentación y luego haríamos, si se puede, una en la facultad, en principio, presencial, ¿no? Siempre hay Ujú. manera de hacer últimos ajustes, pero estén al pendiente. Y mientras son 11:03, van llegando los demás. Si les parece, recomenzamos haciendo unos pequeños recordatorios de lo que estamos trabajando. Y si tienen alguna idea al respecto, pueden plantearla o introducirla. Nos fuimos a la gramatología para sentar las bases del pensamiento derridiano, lo cual no quiere decir que en otros textos de menor tamaño no aparezcan esas mismas bases, pero aquí, o sea, el texto, la gramatología nos sirve casi como un diccionario. No sé qué opine Erika, pero lo podemos utilizar de esa manera. Entonces, la idea era leer el exergo desde las propias consideraciones derridianas y de y a partir de algunas consideraciones que se han hecho a lo largo del tiempo, y por el tiempo me refiero a la presentación de los 20 años de la muerte de Derrida, que nos llevó a escribir textos, pero que quizá dada la manera en que fueron presentados y el tiempo que nos asistía para hacerlo, algunas cuestiones quizá no quedaron claras, y luego hubo otros compañeros interesados en el pensamiento derridiano, en la lectura fina de algunas de sus tesis fundamentales que han continuado todo a lo largo de su vida productiva teórica, filosófica, y entonces convenía repasar algunas cosas, aclararlas, discutirlas, para luego poder reutilizarlas con todo lo que reutilizar signifique, que es quizá rescatar algunas fuerzas críticas, pero también abrir otros caminos. Entonces, retomamos el exergo, hace 2 semanas fuimos leyendo, si mal no recuerdo, nos quedamos en el punto 1 y pasamos al punto 2, donde había ahí una cuestión que es muy importante y que tiene que ver con la relación entre filosofía y ciencias en general, pero ahí nos quedamos. Entonces, si les parece, perdón, este, si quieren hacer algún comentario o dejar una pregunta o un comentario, podemos tomarlo por escrito y volver a leer con cierto cuidado algunas cuestiones que quizá no es que no hayan quedado claras, sino que quizá no le prestamos suficiente atención, porque lo que aquí aparece es realmente complejo, ¿no? No sé, Erika, si quieras decir
¿Algo? ¿O te No, no, quieras lanzar? por Ujú. lo pronto no, es que estuvimos discutiendo así muy puntualmente, párrafo por párrafo, nos tardamos 2 horas en una página, entonces creo que vamos haciendo ese trabajo de lectura muy, es muy cuidadosa, ¿no? Y lenta, como decía Nietzsche. Entonces, no, espero que les sirva a todos este trabajo de lectura porque sí requiere paciencia, ¿no? Sí. Entonces, creo que vamos muy bien. Bueno, me gustaría recordar a todas, a todos, que este exergo lo podemos ubicar en el antropocentrismo primero, aun cuando Derrida es más preciso y habla de etnocentrismo. Por supuesto, a medida que avancemos, no es cualquier etnocentrismo, es eurocentrismo, es por supuesto fonocéntrico y Ujú. además es falogocéntrico. Y esto es algo que tenemos que tener presente porque esas características, eso propio del discurso que estamos filosófico, con el que estamos trabajando, merece la pena que lo tengamos presente. Como sabemos, es una historia, como él bien dice un poco más adelante, abierta al porvenir, no está cerrada y por ciertas razones esenciales, dice Derrida, y otras que tienen que ver con la propia historia de la metafísica, hasta ahora no ha sido posible escapar absolutamente a este etnocentrismo, a este fonocentrismo, a este falocentrismo, sino asumir que en el caso de su propio discurso y de otros más, se ha abierto el umbral de la dislocación, pero no de la resolución de contradicciones. Él no utiliza ese término, pero sí habla de dislocación y vamos a volver a encontrar esta idea de dislocación en el sintagma out of joint de espectros de Marx, haciendo referencia al texto shakespeariano y por lo tanto a la historia misma en la lengua inglesa y en el teatro inglés de esta idea de dislocación, es decir, el tiempo está fuera de quicio, pero no solo es una consideración temporal, es también un ejercicio, es decir, un trabajo, si les gusta y si no lo discutimos, un trabajo permanente, sin fin de dislocación. Podríamos llamarle como lo va a hacer después desplazamiento, desedimentación, ¿no es cierto? Que son los términos que él va a usar a medida que avanza en el tiempo, pero quería dejar esto claro, porque este es el lugar mm, discursivo desde donde estamos partiendo y que a mi entender no podríamos dejarlo fuera. Entonces, el otro elemento más es que no solo está poniendo en cuestión la metafísica de la escritura fonética, sino que esta metafísica tiene una historia muy particular, en primera instancia europea, y luego, y aunque él es muy cuidadoso en no decir ciertas cosas, nos obliga a ubicar todo lo que estamos pensando en la historia del fonocentrismo o eurocentrismo, que no es sino la historia de la metafísica y que es una historia europea. Para nosotros y nosotras, no es cualquier historia europea, es una historia europea y si quieren lo abrimos a discusión, por favor, que ha sido contada por la propia Europa. No, no es únicamente una historia libre, o sea,
perfectamente garantizada. Es lo que Europa ha contado de sí misma, ¿no? Ujú, Como origen, como cuna de la metafísica y también del problema de la verdad. Entonces, tener esto presente, ujú. porque va a aparecer en todos los libros de Derrida, ¿no? Entonces, creo Sí, que esto es importante cómo lo dice, ujú. puesto que Déjame habla de agregar un... dos cositas, Ana María. Sí, a ver, Una, que es una historia que además de haber sido relatada desde el lugar de la autoridad o desde la posición autoritaria del pensamiento filosófico, ah, pero no no me lo gustaría, dice Derrida no, acá. sin En este bueno, no, excergo no lo dice. no, pero en Nosotros otros textos tendríamos que sí, agregarlo. Por eso sí, es sí. importante. Ujú. Sí, además ha regulado, vamos a decir, todo el discurso filosófico, científico, humanístico de esa historia del pensamiento o de esa historia del logos. El pensamiento hegemónico, porque siempre ha habido otros pensamientos, ¿no? No hay Que una Derrida no filosofía. utiliza el Ajá. término otra vez. Ujú. Lo estamos agregando como un ejercicio de lectura. Lo que Sí. yo sugeriría es que dejáramos claro lo que él sí dice, porque a Mm, veces hay, por ejemplo, a lo que se acaba de referir Erika, él inmediatamente dice, utiliza el término, este etnocentrismo es original y poderoso y actualmente, ¿no? En visa de ponerse, de imponerse en todo el planeta y que en un único y mismo orden dirige, y aquí empiezan los puntos que vamos a revisar. Ahora bien, es muy distinto decir original, originario y poderoso, como si fuera una condición o un rasgo del eurocentrismo, ¿sí? Una especie de esencia absoluta, y no decir que es poderoso por cómo se ha ido conformando. mm, En esta misma época, Derrida no se abre a esto y quien lo hace, recordemos, es Foucault, sí. que lo que analiza no solo son las condiciones de posibilidad, sino las condiciones de posibilidad de que se extienda. Y hoy le agregaríamos nosotras y nosotros. ¿No está tampoco en Foucault? Que es parte del trabajo de la colonización del pensamiento, ¿no? Y por lo tanto estaríamos hablando de aparatos o de biopoderes o lo que ustedes quieran, pero el término no está en Derrida, aunque se abre a la posibilidad de leerlo desde ahí, ¿no es cierto? ¿O qué tenías en mente, Erika? Sí, o sea, referirme a otros textos que yo uso de Derrida, donde Derrida sostiene que el falogocentrismo es una de las condiciones de toda la historia del pensamiento occidental, ¿no? Hegemónico, metafísico. Y esto está en la farmacia de Platón, por ejemplo, ¿no? Un texto que yo trabajo mucho en clase. Lo que tenía en mente era explicar para todos cuál es el interés de poner en cuestión este falocentrismo, fonocentrismo, logocentrismo y después falocentrismo, y cuáles son, usando el término derridiano, todos los significados, usos, sentidos de cada uno de estos términos, pero de una manera muy importante, claro, para la historia de la filosofía y para la historia del pensamiento, es el término logos, con todos los significados sedimentados que tiene el término. Entonces, cuando se hace una crítica al logocentrismo, se hace una crítica a todo eso que se ha puesto bajo el rubro del lenguaje, de la palabra dicha, y por eso también es fonocentrismo, del pensamiento, de la razón, de otros sentidos son la cuenta, el cálculo, el juego, es decir, de todas las regulaciones del pensamiento aceptadas para determinar eso, que es pensamiento y por supuesto su verdad. Entonces, para entender el texto pues me parece útil hacer estas precisiones, aunque no estén en este texto, ¿no? Pero no sé si esto pueda confundir también.
Quisiera agregar una cosa justamente para evitar ciertas confusiones, como le llamó Erika. El texto tiene, si quisiéramos llamarle así, un objetivo, que es la escritura, Mm, no la filosofía, no el fonocentrismo, no el logocentrismo en general, sino como tienen su nacimiento, su origen y su poder en el pensamiento que él llama, lo que da título a este pensamiento gramatológico, ¿no? Como ciencia de la escritura, mm, y que tengamos eso presente, porque en principio, si uno de verdad quisiera hacerlo, leer, cro- diríamos cronológicamente todos los trabajos derridianos, uno va notando cómo lo que encuentra, y por eso me parece importante que empezáramos por el exergo, cómo esto lo va a ir desarrollando sin que, aunque hondo hace alguna que otra referencia a esto, pero sin profundizar el hecho de que este primer estudio sobre la escritura le permite a él utilizar estos saberes que él va generando, incluyendo conceptos y categorías o nociones, para analizar cosas que no tratan directamente de la escritura, aunque puede hacerse el intento de ponerlas en relación. Pero esto llama la atención, ¿no es cierto? Que haya surgido todo esto en relación con este origen particular que es enfrentar la cuestión de la escritura, que como ustedes saben, está secundarizada por la FONE en el mundo eurocéntrico, diríamos, o eso es lo que sostiene Derrida aquí. Podemos ir por cada uno de los puntos y luego ustedes lo pueden utilizar como un diccionario el libro y se van al índice y ahí pueden ir viendo cómo él va como desbrozando esta cuestión, ¿no es cierto? Y no se quedan únicamente con el exergo, pero están cargado de posibilidades críticas que vale la pena que lo revisemos y que seamos lo más justos y justas posibles y decir, sí, no lo dice aquí, lo va a trabajar después. Y si uno tiene en la memoria o por escrito en qué parte y cómo, y nos lo puede compartir a los demás, sería muy grato, ¿no? Porque entonces uno podría buscar aquí, como si se tratara de un diccionario, mm, o eh, en esta cronología o historia muy empírica de los escritos derridianos, dónde aparece y en relación con qué cosa, ¿no? Y cómo lo va desarrollando. Porque en realidad casi todo lo que ha trabajado está aquí, en Nuche, ¿no? Y en relación con la escritura, que es un poco su propio camino teórico, porque él empieza poniendo en cuestión las ciencias del lenguaje, mm, que son las que sostienen la secundariedad de la escritura y que componen y sostienen la historiografía o la historia del pensamiento como una historia de la metafísica, ¿no? Todo mm, esto es importante, perdón que insista, ¿eh? O sea, nada más es insistir porque luego uno lee los trabajos o las tesis y hay muchas suposiciones ahí. Y si estamos releyendo esto es para que no haya suposiciones, sino que lo podamos sostener y mantener, sobre todo en el uso que él hace de algunas nociones, que muchas veces dice, bueno, esto lo planteó fulanito en tal época, en tal texto,
pero muchas veces no hace esa referencia y uno no podría estar seguro. Por ejemplo, Erika hace un momento, es que me quedó resonando, dijo hegemonía, que es un término que tiene una historia muy peculiar, ¿no? En el pensamiento gramsciano. Y que, bueno, tendríamos que discutir si él es Derrida, lo está leyendo y lo está tomando tal cual, como dijo Erika, o si también se desliza y lo utiliza en otro sentido, ¿no? O el otro, el que dije hace un momento, habla de origen y poder, pero el poder no es una esencia de algo dada de una vez y para siempre en el momento de su nacimiento. Tenemos que considerar hacer su historia, incluso hacer una genealogía siguiendo a Nietzsche y a Foucault, no a Derrida, ¿sí? Que tiene otro tipo de forma y experiencias de lectura para ver cómo se instaló poderosamente en la historia de la metafísica, porque no tiene que ver con una esencia que ahí estuviera, obviamente, en esta metafísica eurocéntrica, sino que se generó y lamentablemente se sigue generando. No sé si esto es claro, es que para mí es importante. Si tú dices que algo es poderoso, asumes que así ha nacido, así será, y esto está dado, y es parte de lo propio, de la esencia de algo. Si lo dices así, ¿no? Y por eso me parece importante haberles recordado que en la genealogía de Foucault al menos, y por supuesto desde antes en la genealogía de Nietzsche, esa genealogía muestra cómo se hizo esto, ¿sí? No es porque su esencia sea así poderosa y que por lo tanto se extendió por el resto del mundo, porque eso es despolitizar en términos no derridianos, sino nuestros, ¿sí? Si se considera que el poder es esencial de algo, se despolitiza ese algo. Para decirlo en términos casi marxosos o marxistas, o se utilizan los términos de Foucault, que intenta plantear, ya sea como un asunto de vigilancia o un asunto de seguridad o de control, cómo se ha ido produciendo este poder sobre el discurso en general filosófico, sobre la escritura y, por supuesto, científico. Porque todos sabemos que las ciencias argumentan su relación con la verdad y que su poder de penetración se debe a su relación con la verdad. Nosotros sabemos que no va por ahí. Aquí, Derrida no, aquí en el Exergo, ojo, no lo está planteando así. ¿Sí? Si tienen algo que comentar, por favor. Es que me parece muy importante que seamos cuidadosos con esta idea, porque si bien se lo acusó de despolitizar a Derrida, y él dice que jamás lo hizo así, pues hay ciertas evidencias aquí. Si tú dices, esto es poderoso y no explicas cómo llegó a ser poderoso, entonces ser poderoso, pues es un sintagma no solo metafísico, sino que implica que eso de lo que estás hablando es anterior y exterior al discurso, y que en su origen aparece como algo poderoso que se nos instala y nos insta a pensar. No sé si quieran discutir esto o hacer algún comentario sobre esto, porque quizá por eso necesitamos otros autores y no quedarnos únicamente con Derrida, ¿no es cierto? Y se vuelve indispensable leer a Nietzsche hacia atrás, más o menos al mismo tiempo leer a Foucault o todos los autores y autoras que lo están leyendo, incluyendo en particular a las feministas. ¿No es cierto que retoman a Derrida?
Y a mí me parece que el peligro para nosotros, latinoamericanas y latinoamericanos, es que creamos que ese discurso que nos viene del norte global es esencialmente poderoso y relacionado con la verdad, como si hubiera una sola verdad, por supuesto. ¿Sí? Sí, algo. Espero que lo estén pensando, ¿no? Pero si algo se les ocurre, pueden, a ver, déjenme ver. Tenemos un chat, entonces se puede introducir alguna consideración y luego lo discutimos. Bueno, aquí estoy leyendo que Erika nos va a compartir textos que ella está trabajando justamente. Entiendo que en tus clases de No, 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 filosofía del no lenguaje. son los textos, no, Ah, no, no, son los textos que vamos a presentar. No, este, perdón, que vamos a perdón, es que presentar leí dentro de Vico, 15 días. nada más leí Ajá. Vico y dije, pues lo va. Ok, gracias, perdón por el malentendido. Es que ni siquiera estoy leyendo a profundidad. Pero bueno, quería decirles, ahí está el chat para que vayan a él. Bueno, sigo, ¿sí? Y por supuesto que hago comentarios. No lo entiendan como violento ante quien hace comentarios, ¿eh? No estoy descreyendo, sino estoy, según yo, metiendo consideraciones que me parece que desde que estudiamos filosofía son importantes. Ojo, que como dices las cosas, puede dar pie a entenderlas, es decir, a poner en juego, a darle fuerza y legitimidad a los supuestos. Por ejemplo, que algo sea poderoso quiere decir que esa es su esencia y por eso no tiene caso contravenirlo, por ejemplo, ¿no? Ok, va a decir, bueno, hay un mismo orden planetario, porque se está poco a poco imponiendo en todo el planeta, y otra vez el término imponer, bueno, toda imposición uno quisiera pensar es forzosa, por lo tanto implicaría cierta violencia o implicaría dispositivos, aparatos, es decir, toda una tecnología que permita esa imposición. Se me ocurre un tipo de tecnología a la que le podemos llamar también con toda confianza institución los estudios superiores, ¿no? Es mediante los estudios superiores en universidades que se consideran de primer nivel donde se genera lentamente esta imposición de temas, de discusión, de procedimientos, de orden dado y de ejercicio de la verdad, ¿no? Que todos estamos de alguna manera repitiendo y por lo tanto legitimando, ¿no? Ya no aparecen solo como supuestos, sino que se naturaliza el supuesto. Es que así son las cosas. Por eso me parece importante señalarlo. No sé si les parezca igualmente importante. Si no, díganme que no, que esto no es importante y me sigo. De verdad, ¿eh? Y en serio que lo estoy haciendo como para que podamos procesar una lectura cuidadosa sin que de repente se nos queden en la memoria cosas como es que Derrida habló del poder de, y hay que ver, ¿no? ¿Cómo? ¿Y a dónde nos lleva? Bueno, punto uno. ¿Qué es lo que dirige todo esto que acabamos de decir que tiene que ver con el etnocentrismo, el falocentrismo, el logocentrismo? Punto uno. Pero antes Julián levantó la mano. Julián, dinos. Bueno, eh, ahorita que estaba mencionando todo esto del falocentrismo, del eurocentrismo y cómo muchas veces este tipo de discursos se toman como las verdades absolutas, recientemente estuve leyendo
el texto de sobre verdad y mentira en un sentido extramoral de Nietzsche. Y me resonó mucho esto que estaba comentando usted, porque me parece que Nietzsche habla en este caso como de que existe un antropocentrismo a la hora de hablar de las cosas y pretendemos que nuestra realidad sea como que la realidad, ¿no? En el sentido de una realidad que es como la correcta. Entonces, en este sentido, podría retomarse de igual forma con lo que se habla en Europa, con lo que se habla desde la posición patriarcal, por así decirlo, de que esta es la realidad y se dejan rezagadas otros tipos de vivencias y otros tipos de, pues sí, de percepciones de la realidad. Sí, sin duda ahí está, o sea, Nietzsche está ahí, Nietzsche habla de antropocentrismo, estos otros términos por los cuales estamos leyendo a Derrida, ¿no? Que es el fonocentrismo. Em, Nietzsche lo articula con otras condiciones de posibilidad, no necesariamente con estas mismas, ¿sí? Lo relaciona con el patos también, cosa que no hace aquí Derrida. Sobre todo en este exergo, pero sin duda que conviene relacionarlo, ¿no? Seguramente Erika tiene que decir, porque ella da filosofía del lenguaje y sin duda ve ese mismo texto nietzscheano, ¿no? Que es además un párrafo a veces mal entendido, pero interesante. Y es interesante también para lo que hemos estado trabajando, por ejemplo, el año pasado, que introdujimos el tema de la retórica, porque la figura central, el tropo o la operación, como le queramos llamar, es la ironía. La pregunta es si es la ironía romántica, en Nietzsche me refiero, o se trata de otro tipo de ironía. Por ejemplo, digo, Nietzsche ha sido leído en clave pragmática norteamericana por Rorty, y él dice que la ironía es liberal. Nietzsche no le llamó así, sin duda Rorty hace una lectura muy peculiar que también despolitiza, ¿no? Por repolitizar por el lado del liberalismo norteamericano esto que estamos aquí discutiendo. O sea, no es cualquier antropocentrismo y para él tiene ciertas, podríamos decir así, hay un giro político que relaciona esto con para él, para Rorty, el gran problema de la democracia, a la cual él prefiere frente a la filosofía que le parece por antropocéntrica, poco confiable, pero sobre todo que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? El discurso liberal es el que le parece importante. Y esto se entronca con una discusión que elabora sobre la ironía. Ustedes recordarán, bueno, los que y las que hemos leído algunas cuestiones de retórica, que la ironía es súper difícil de definir, o sea, no habría un origen asignado a la ironía. Quiere decir que está abierta la posibilidad de repensarlo. En este texto de Derrida, a reserva de que cualquiera de ustedes lo vea así, no hay ironía como operación, como operatividad. Me estoy cuidando para no hablar de método, ¿eh? Pero sí una cierta operatividad, que sí la hay sin duda en Nietzsche y también en Rorty muchos años después, ¿no? No sé, Arturo, si quieras decir algo más, porque sigues teniendo la mano levantada. Sí, me quedaba pensando en esto que decía de cómo se van naturalizando ciertas eh,
ciertos estatutos de pensamiento dentro de la academia, mencionó usted, pero no solo en la academia, también en otras esferas. Eh, Me quedé pensando en que esto no nos obliga, por ejemplo, eh, eh, a hacer genealogías de cada concepto ya elaborado ya por todo el pensamiento occidental e ir haciendo como una suerte de vocabulario continuo, siempre buscando y rastreando de dónde vienen y de dónde se han construido estas concepciones y que al final pasan al ámbito, digamos, de un discurso oficialista, dentro de las academias y, y de alguna manera se vuelve también un trabajo ingente estar haciendo como todas estas genealogías alrededor de los conceptos que se van constituyendo. Ujú. Yo lo primero que te podría decir es sí, estoy de acuerdo, ¿no? A reserva de que lo sigamos discutiendo. Pero la otra cuestión que señalaba yo hace un momento es que no nos olvidemos que aquí en el texto derridiano, esto se hace en función de poner en cuestión la noción de escritura al interior de las ciencias del lenguaje y luego, o casi al mismo tiempo, la antropología, la historiografía y otros saberes, pero porque está en el lenguaje, ¿sí? Esta secundariedad de la escritura, como tú bien decías hace un momento, no solo está en las instituciones de enseñanza superior, que se han dedicado a profundizarla, a sostenerla, a legitimarla, naturalizarla, normalizarla y una cantidad de procedimientos, está en ciertas lenguas. Y digo ciertas porque estamos hablando de eurocentrismo, son ciertas lenguas europeas. El francés, el alemán primero, luego el inglés y sin duda quedan otras fuera. La nuestra, el español y el italiano y otras que porque están más al este, Europa ha repetido una y otra vez que no son lenguas europeas. ¿Sí? O sea, porque no pertenecen a esta declaratoria de la historia universal cuyo origen es justamente Europa, como ellos lo entienden, ¿no? Bueno, como lo entendió Hegel, por ejemplo, que planteó la historia universal y muchos otros autores, antes que él Kant, ¿no? Cuando habló de cosmopolitismo. Y las lenguas de esa cosmópolis del futuro, pues era el alemán y su relación con el francés. También un poco con el empirismo y de ahí con el inglés, ¿no? Y por supuesto, el griego, porque el latín no necesariamente aparece como originario. En algunos autores y autoras sí, pero no en estos que acabo de mencionar. Entonces, lo interesante es como 3 líneas nos permiten repensar cuestiones que hemos trabajado, pero que podemos seguir trabajando, que son las que acabamos de mencionar. Lo mencionaba Erika, ahora lo mencionas tú, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Seguimos. ¿O Erika, quieres decir algo más? ¿Seguro? Bueno, entonces, 1, el concepto de escritura, ojo, concepto, porque recordarán que en todo este texto, concepto no tiene cierta profundidad, digamos, kantiana, por ejemplo. Es decir, es un término bastante abierto. Y él en otro momento habla de la noción y no del concepto, que como sabemos en la historia de la filosofía, es decir, en la historia de la metafísica, no es lo mismo una noción que un concepto, que está buscando sus condiciones de posibilidad a la manera de Kant o yo qué sé, o de Foucault, pero que se está buscando su relación con la verdad, ¿no? Entonces, bueno, dice, el concepto de escritura en un mundo donde la fonetización de la escritura
debe disimular su propia historia en el acto de su producción. Y aquí creo que, porque hubo mucha participación la vez pasada, lo brincamos totalmente. Y aquí sí hay un inicio de este carácter operativo de la metafísica que vuelve natural, naturaliza, que hace aparecer efectos de todo tipo, subjetivos, históricos, políticos, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo lo dice. Dice, debe, o sea, hay un deber, una necesidad, disimular su propia historia en el acto de su producción. En el momento que la escritura se produce como tal, al mismo tiempo, aparte de producirse como escritura, ese sería su objeto muy entrecomillado, al mismo tiempo, y no sabemos si una manera perfectamente distanciada o perfectamente específica, o hay ahí la necesidad de pensar una articulación, disimula su propia historia. Es decir, disimula no es necesariamente la escritura secundaria en relación con la oralidad, con el acto pleno de hablar, ¿no? Todo esto es parte de una historia, pero no es cualquier historia. Es una historia de disimulo. Yo no sé si les guste este término o a qué pensamiento crítico las y los abre. ¿Cómo lo has pensado tú, Erika, en tus textos, justamente en el libro que vas a presentar, pero también en tus clases de filosofía del lenguaje? Este disimulo histórico al que se refiere Derrida, ¿cómo lo ves? Por supuesto, los demás también, ¿no? Es que me parece súper importante. Tiene que ver con la verdad, ¿no es cierto? Y con la historia, entre otras cosas. A ver. No te oímos porque no has abierto el micrófono. Erika, claro, te estaba yo conminando. Erika, habla. ¿No puedes abrir? Uy, qué mala onda. Bueno, entonces se abre a todos los demás. ¿Les dice algo el término disimular? No es el primer autor filosófico que utiliza estos términos. Ya ¿Ya? pude, Ana María, es que no me está funcionando bien el mouse, entonces no podía llegar al microfonito. A mí me remite a los textos de Nietzsche y justamente al que estaban mencionando, según Nietzsche, pero en un texto que sí, bueno, es irónico, puede ser irónico, nunca se puede bien saber, en primer lugar, si hay una intencionalidad irónica en el texto y después tampoco se puede absolutamente decidir si tal texto, tal enunciado, tal expresión es o no irónica. Tiene que haber una decisión ahí interpretativa forzosamente porque la ironía lo que hace es hacer fallar la absoluta determinación del sentido, ¿no? Se puede entender la cosa en un sentido o en otro distinto, no necesariamente opuesto. Bueno, entonces aquí en Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral dice Nietzsche que en primer lugar el intelecto, o eso que entendemos por pensamiento, es una ficción, es una invención, es el efecto de una invención que bien podría ser arbitraria en la historia de la humanidad, y en segundo lugar, que opera el intelecto fingiendo, justamente, o disimulando, ¿no? Ficción tiene también este sentido
de disimular o fingir. Y en el caso de Nietzsche, lo que finge es un estado de no guerra de todos contra todos. O sea, lo que disimula es la guerra. Y de ahí la lectura de Foucault, de Nietzsche. Entonces, a mí esto de disimular, eh, pues me hace asociarlo con ese texto. También me parece críptico en el texto de Derrida que Derrida diga que debe disimular su propia historia. Es decir, que de la misma manera que el original y lo poderoso, el disimulo es necesario, ¿no? Es un deber, pues. Y entonces, pues me pregunto por qué. ¿Por qué la fonetización de la escritura? Y no sé, y a riesgo de ir más allá del texto que Ana María nos está advirtiendo de no hacerlo, justamente, pero no puedo evitar poner en relación este texto con otros. eh, Me lleva también a preguntar y a explicar, y esto se haría con todo el libro, por qué la fonetización de la escritura justamente, además de disimular su propia historia, permite, es la instancia que permite, en el momento en que Derrida está escribiendo de la gramatología, poner en cuestión la fonetización de la escritura y toda la cientificidad, vamos a decir, del lenguaje, como se propuso en el tiempo en que estaba escribiendo Derrida, ¿no? Entonces, ¿por qué justamente partir de la fonetización de la escritura para subvertir todo un sistema de pensamiento que se funda ahí, aunque esto siempre haya aparecido como secundario? O sea, tanto la escritura, ¿no?, que Aristóteles decía es representación de la representación, eh, como su potencial, vamos a decir, de inscripcionalidad, que es lo que defiende Derrida, ¿no? Más adelante. Entonces, bueno, yo diría eso. El disimulo sí me lleva a Nietzsche, ¿no? Y también creo que Derrida no le hace justicia a Nietzsche, eh, como Heidegger y como otros tantos. O sea, estás aportando, y seguramente todos están de acuerdo, estás aportando caminos de lectura, ¿no es cierto? Ujú. Que quedan abiertos como camino de lectura y como camino de debate, ¿no? Podemos discutir. A mí me parece importante asumir que el disimulo no hace referencia necesariamente a la intención de un sujeto. Ah, claro. Si esto es así, no está en el sujeto absoluto o abstracto ese disimulo para que el lenguaje aparezca siempre en relación con la foné o con el sonido, sino a partir de otro tipo de cuestiones que habría que buscar, que para decirlo mal y demasiado rápidamente son técnicas, Sí. Y que son están en la lengua, ¿no? tecnologías, Desde el incluyendo. texto de Nietzsche son tecnologías de la lengua, claro. Eso me parece importante porque si intentamos nada más defender el disimulo, ¿cómo les diré? Como una postura del sujeto o del individuo en relación con el lenguaje, mm, pues en busca de aclarar ciertas cuestiones, se borronean o quizá se disimulan otras, que esto no es el producto de un sujeto consciente, ni el lenguaje humano, en esa época humano, ¿no es cierto? Ahora podemos hablar de que hay ciertas ciencias que insisten que el lenguaje ni está en los genes humanos únicamente, y que bueno, todo depende de cómo lo estemos interpretando, ¿no? El otro día estaba leyendo de un grupo de científicos, no recuerdo ahora exactamente de qué universidad del norte global,
que mostrando la relación de los grandes simios hembras con sus crías, donde las crías son muy vocales, hacen mucho ruido, según ellos, ese podría ser la explicación de que los grandes homínidos similares a los grandes monos, ¿no? Tengan en esa relación madre e hijo el origen del lenguaje. Por supuesto, fonético, hablado, obvio, ¿no? No van a encontrar en los gorilas los estudios que hicieron entre madres y bebés, pues no hay escritura, o ellos no la quisieron encontrar. Quizá la tirada de esto es que no recuerdo quiénes lo plantearon, pero quizá fueron algunas feministas, ¿no? Reivindicando como origen del lenguaje, con todo lo favorecido que es esta idea para pensar lo humano, empezó como una relación entre las mamás y los bebés, ¿no? Sin ninguna necesidad, sin ningún deber detrás, sino la manera como las mamás se la ingenian para estar juntos. Ah, porque se parte de una frase que nunca aclaran, de que a diferencia de los seres humanos donde las mamás y los bebés entran en una relación física muy intensa, los grandes monos no. ¿Qué tantos estudios han hecho de las hembras gorilas, ¿no? Para decir, no hay relación. Y sin embargo meten fotos y en todas las fotos las mamás gorilas están besuqueando al bebé, o bueno, no le llamemos beso, están acercando los labios a la cabecita, a los deditos del bebé, es decir, hay una relación muy física entre mamás y bebés. Entonces ellos dicen, como hay ausencia de esta relación, tuvieron que resolverlo mediante el sonido, pero eso se quedó en los genes de los seres humanos. Uno dice, pues ahí hay una cantidad de cuestiones que deberíamos aclarar, ¿no? Pero bueno, todo esto es para regresar a la cuestión del disimulo, que quizá no sea el disimulo de un sujeto consciente o de una voluntad consciente, que Nietzsche en última instancia está motivada por pura supervivencia y por lo tanto por el cuerpo. Entonces nunca es de un sujeto, nunca es de un individuo, o de su cerebro, ojo, no es voluntariamente producto de el cerebro, la mente o la razón, sino lo que el cuerpo, y esto estará de acuerdo Erika conmigo, porque lo hemos trabajado mucho, ¿no? Es el cuerpo el que para sobrevivir le permite a la mente esa gran mentira que es ser el centro y quien dirige las cosas, ¿no? Entonces es importante que también tengamos eso de acuerdo, porque si no, pensamos en Nietzsche, que a veces no ha sido muy explícito, sin duda, que es un asunto de voluntad, ¿no? Que la necesidad, lo que está detrás de la necesidad es la voluntad individual. Entonces, por negarse a la conciencia, vuelve a aparecer la otra fuerza que el mismo Nietzsche está poniendo en cuestión en casi todos sus escritos, ¿no? Por ejemplo, en Humano, demasiado humano. Arturo, sí estás levantando la mano, ¿verdad? Sí, A ver. yo las escucho y este binomio de ver disimular me remite a un proceso de normalización, eh, entendido como un proceso de autoafirmación, ¿no? Por ejemplo, pienso en el proceso que ha recorrido últimamente la gramática china, que no existe gramática china sino hasta 1700 con la llegada de los jesuitas. Empiezan las primeras gramáticas, pero a partir desde que Occidente intenta entender, comprender la lengua china. Pero recientemente, en el siglo XX, los gobiernos chinos intentaron autoafirmarse ante Occidente mediante la simplificación de su propia escritura y la fonetización de los caracteres chinos, que en sí mismos no tienen rasgos fonéticos, eh, digamos,
entendibles a simple vista como si la tiene o la podría tener un abecedario alfabético. Me parece que, por ejemplo, estos procesos que suceden a gran escala, estatal, social, cultural, por ejemplo, en China, obedecen a procesos de ver simular ante el otro una autoafirmación para intentar dar la idea de que se está perteneciendo también a esa gran tradición de lenguas que son lenguas racionales, ¿no? O lenguas, o lo que usted decía ahorita, lenguas europeas, ¿no? Sí, no veo, perdón, no veo exactamente la relación, es decir, sin duda, históricamente, eso han hecho los chinos desde sus propios poderes. Habiendo tantas lenguas chinas, primero una apareció como lengua nacional y para permitir que distintos grupos humanos, que como bien sabemos en China son millones, pudieran tener la misma lengua, idearon un alfabeto o una forma de escritura sostenida fonéticamente, cosa que las otras lenguas chinas no tenían, sino tenían una relación con la parte gráfica y por lo tanto con lo que nosotros en Europa llamaríamos el arte, ¿no es cierto? Con el dibujo, por ejemplo, que es tan interesante en las lenguas chinas. Si te refieres a que tú estás interpretando, así es como lo entendí, déjame que te lo pregunte, que disimulo es un acto voluntario por parte de los poderes para encajar en una historia europea. Pues no estoy tan segura que aquí Derrida diga disimular en ese sentido. Disimular es constitutivo de la lengua y de la escritura, es un acto no voluntario, que era justo lo que discutíamos hace un momento, porque hay actos voluntarios poderosos por parte de los gobiernos, que son más bien actos pragmáticos, ¿no? Para lograr estar en no sé qué, hacemos esto, de acuerdo. Pero disimulo dice eso, porque disimulo se refiere a disimular algo que es constitutivo de algo. ¿Sí me explico? ¿O todos los demás están entendiendo disimulo como mentir? No, yo por eso hablaba de la pareja que se constituye cuando Derrida no solamente dice disimular, sino deber disimular, porque la palabra deber ya lo que implica es sí, el acto consciente, a mi parecer. O sea, no es simplemente eh, algo que está, o usted dice de manera inconsciente, sino que me parece que eso ya lo vuelve algo consciente, de intentar Estás crear. asumiendo un sujeto, Ujú. claramente, lo veo, perdón que te lo diga, si estás asumiendo una constitución del sujeto abstracto de la metafísica, como si se tratara o de un individuo o un grupo de individuos que deben. Pero yo creo que más allá de cualquier cosa deberíamos escarbar si ese debe disimular es constitutivo, que es un término que luego, bueno, en toda la gramatología lo podemos ver aparecer, ¿sí? Es constitutivo de algo, el disimulo, ¿sí? No es deber en el sentido de que se hace propositivamente para, es decir, voluntariamente. ¿Sí? Deber no necesariamente se refiere a un sujeto o un grupo de sujetos, o un gobierno, o una institución, ¿me explico? Sino que esto es constitutivo de la escritura y del lenguaje. Disimular esto, ¿sí? Porque se dan cuenta que no es lo mismo, por eso decía, si entendemos a la manera de Nietzsche, pero a su vez estamos entendiendo a Nietzsche como alguien que sigue pensando, bueno, hay autores que así lo leen, ¿no? Y que dicen, no, él no pone en cuestión esta figura del sujeto metafísico.
que yo creo que sí lo hace, entonces la discusión estaría ahí, pero también está en el vocabulario. Si disimular es constitutivo, no es el trabajo de una intención. ¿Sí me explico? Debe no es una intencionalidad. Así es como la metafísica tradicional nos ha enseñado, porque primero está siempre un sujeto dado y acabado, general, absoluto, que tiene conciencia, intenciones, voluntad, y así estamos entendiendo el deber. Pero si debe es una necesidad y la necesidad es constitutiva, ¿sí? De la cosa lenguaje o de la cosa escritura, no estamos metiendo necesariamente al sujeto humano, porque eso es legitimar otra vez lo que la... ¿Sí se dan cuenta? Es que esto es importante en Derrida. Todo su trabajo ha insistido que no se puede decir hay o no hay sujeto, pero no se puede partir inmediatamente de que esto es intencional, que esto es voluntario, ¿sí? Sin poner esto en cuestión. Por eso les digo, esto, ojo, siento yo que va o más acá o más allá de la idea de un sujeto consciente que utiliza algo de manera pragmática o funcional, ¿sí? Vamos a contar una historia, vamos a inventar un alfabeto, sí, vamos a inventar esto, sin duda pasó y se hizo para relacionarse con la escritura europea u occidental. Y como tú bien decías, para naturalizar la pertenencia a ese mundo que es el mundo moderno, ¿no? Al que se busca pertenecer y al mismo tiempo encabezar o liderar. Sí, sí, eso es una cosa. Así es como nos han contado muchas historias. Pero el disimulo que es constitutivo a la escritura, que voy a utilizar otro término, no me gusta porque creo que si insisto en esto es porque no queda claro si es un proceso de ocultamiento, porque esto es lo que cierta filosofía, y en particular francesa, ha trabajado, que no empieza con sin duda con Francia o sus instituciones, está en Marx. Eso es el fetichismo, ¿entienden? Es un proceso constitutivo, no hombres malos que inventan una lengua, ¿sí? Es otra cosa. Por eso les digo, pensemos, o sea, si quieren lo dejamos y no seguimos discutiendo esto, porque además no es cualquier disimulo, él debe disimular, sí, pero ¿qué es lo que se debe disimular? Su propia historia, la historia que cuenta las relaciones entre el lenguaje y la escritura, que es con la historia que nos hemos formado, ¿no? Primero los seres humanos aprendieron a hablar y mucho tiempo después dieron el paso a la escritura y por lo tanto al documento, al archivo, es decir, a la historia moderna, que muchas naciones no tienen y por eso son bárbaros. ¿Se acuerdan? Salvaje es el primer nivel. Eso está en Rousseau. Erika lo podrá confirmar. Bárbaros y luego los modernos, que, bueno, que son los que hacemos la historia, ¿no? Entonces, lo que se disimula es la historia, uno diría, no sé qué tan mal esté, la verdadera historia, donde esto sucede, porque ahí sí hay un disimulo de una historia que aparece, como bien decía Erika, ¿no? Hegemónica, que hegemoniza su propia manera de contar la historia, ¿no? Y le dice a los demás pueblos, a los que está colonizando, bueno, ustedes pertenecen a una cultura bárbara, tienen que modernizarse. Por suerte, nosotros europeos los vamos a ayudar a modernizarse. ¿Mm? ¿Erika? Sí,
Sí, sí, sí. Yo estaba dando por supuesta la crítica al sujeto como origen del sentido, de la expresión, de la intencionalidad, etcétera. Eso me parece que está en Nietzsche claramente. Y bueno, y en Derrida, ¿no? Por eso ya. Pero qué bueno que lo explicas, porque no es inmediato, pues, y no es de sentido común. Entonces, sí. Em, y también señalar que el disimulo de la propia historia no es solo el disimulo de una historia específica, sino el disimulo de que hay una historia. Y como Exacto. hay una historia, no hay necesidad en esa historia, ¿no? Bueno, desde un punto de vista crítico también Foucaultiano, ¿no? Desde un punto de vista hegeliano, pues claro que sí, en esa metafísica, pero de otra manera, disimular la propia historia es disimular el carácter histórico y por lo tanto Exacto. contingente, yo diría yo, de esa relación entre la Exacto. escritura Ah, y el sonido, ¿no? ah. Eso agregaría. Eso Pero, es un punto súper central. A ver, ujú, Israel. Ay, ya. Buenos días Ah, a todos. hola. Bueno, es que estoy pensando muchas cosas de lo que están comentando, y sobre todo, no sé si lo podríamos entender en términos, o sea, eh, esta idea del sujeto, esta crítica que estamos haciendo, no sé si lo podríamos entender también en sentido performativo, ¿no? O sea, para poner en cuestión justamente esta idea de un sujeto que es anterior al discurso. Y sobre todo porque me recuerda a un encuentro que Derrida tuvo con unas feministas y donde también la cuestión era en relación justamente a cómo poner en cuestión esta idea del sujeto que permea, pues de algún modo también las movilizaciones y las luchas feministas. Y ahí la discusión se centraba fundamentalmente en discutir este binomio, ¿no? Entre patos y logos, ¿no? Y eh, lo que Derrida planteaba ahí era justamente, ¿cómo se los puedo decir? Cómo el discurso falogocéntrico deja también sentir sus efectos, ¿no? Sus efectos en la experiencia, sus efectos en la manera en que nos constituimos en sujetos de determinado sexo, ¿no? Es decir, que lo que de algún modo también el discurso falogocéntrico, ¿no? Y lo que posteriormente él va a denominar como carnofalogocentrismo, es que también intenta disimular, ¿no? Estos efectos materiales, ¿no? Es decir, la materialidad del discurso, y que de algún modo Mm. se enlazaría justamente también a esto que acaban de mencionar, ¿no? Cómo Deshistorización que mencionaba Erika, ¿no? ajá, ¿no? Mm, ¿No? Porque, o sea, disimular sus efectos prácticos de algún modo y que también reconocer de algún modo cómo el discurso falogocéntrico, ¿no? Carnofalogocéntrico, y bueno, las variantes que tiene en la manera en que Derrida lo ha nombrado a lo largo de su producción teórica, ¿no? O sea, hay eh, justamente esto, ¿no? O sea, cómo de algún modo el propio discurso falogocéntrico ha negado esta materialidad, ¿no? Que es mm, propiamente también, que forma parte de toda práctica lingüística, de todo discurso, ¿no? Y que no también no lo hemos, ¿cómo podríamos decirlo? No lo hemos tomado en consideración, ¿no? O sea, el propio falogocentrismo ha negado esa materialidad, ¿no? Y esa materialidad es la que se ha inscrito también en los cuerpos, es decir, tiene efectos prácticos, ¿no? No es simplemente, o sea, esta negación de la materialidad y el privilegio que le da al logos, ¿no? Como un discurso en relación con la voz, ¿no? Pero este discurso, ¿no? Tiene una vinculación directa, es material también, ¿no? sí, ¿No? Y pues lo padecemos, o sea, o sea, tiene sí, efectos corporales también, ¿no? sí. Entonces, no sé si también por ahí tendría que ver Sí, este ejercicio de simulación, ¿no? claro. Es que date ¿No? cuenta,
o dense cuenta, todas y todos, y me incluyo, que esto es lo que tenemos que como repensar con mucho cuidado, porque no es un solo efecto de disimulación, cosa que él va a trabajar en este libro y en otros, incluso en esos congresos, en esos encuentros con feministas, y que sabemos que malamente se han llamado procesos de naturalización y de normalización, ¿no es cierto? Lo que implica que algo se, como decía bien Erika, se deshistoriza y que esos efectos performáticos son siempre materiales, pero recordemos que la materialidad implica también disimulación. O sea, materialidad no se refiere a que eso es lo verdadero. La materialidad es resistencia a ciertas cosas, una de las cuales tiene que ver con esto que estamos llamando historia, ¿no? Donde se deshistoriza y que más tarde en espectros de Marx, es decir, tenemos que brincarnos de los años 60 a los 90, Derrida, precisamente en espectros de Marx, va a reintroducir estos temas de manera interesante, creo yo, porque esto ya no es lo propio del lenguaje únicamente o lo propio de la escritura únicamente, sino recuerden, es lo propio. Hay producción y toda producción material intenta aparecer, intenta crear efectos de disimulación o de desmaterialización, deshistorización, y hay que luchar contra eso, ¿no? Y que esto es lo propio de toda producción. Y ahí Derrida dice, bueno, Marx creía que estos son los fantasmas contra los que hay que luchar. Y él creía que estaban en la estructura capitalista, por lo tanto, en la mercancía. Y sin embargo dice en la página 186, y citando a Marx, está ahí una discusión sobre el fetichismo, que no es únicamente fetichismo de la mercancía, y que en el momento que echemos abajo el capitalismo y el Estado moderno se va a acabar. Donde hay producción, hay este ejercicio de desmaterialización. Diríamos, paradójicamente, todo ejercicio de desmaterialización, ¿sí?, que implica disimular, diríamos de una manera general, es material, es decir, implica efectos performativos, ¿sí? Que se produce esto como efecto, ¿entienden? No como algo que viene de afuera, se está produciendo continuamente. Por eso la lucha es interminable y dice Derrida, esperaríamos que en lo porvenir, tanta lucha que hemos dado en distintos lugares, pero que no hemos podido escapar a la historia de la metafísica, podamos prometernos un porvenir otro, fuera de todo esto, pero un porvenir que también sería materialista, ¿sí? Es decir, cuyos efectos performativos sobre la subjetividad, sobre todo sobre las relaciones con nosotros mismos, con lo otro, con lo viviente, por lo menos no disimulen. Ahora, esa característica de disimulo como contrario a la verdad es interesante, porque un poquito más abajo él va a decir, bueno, pero esta historia de la metafísica tiene que ver con la verdad de lo verdadero y ha sido trabajada siempre por la filosofía de Platón hasta Leibniz y de no me acuerdo quién, no sé si Rousseau, hasta Heidegger. Y claro, él no se pone ahí dentro, pero podía ponerse muy bien. Nietzsche también, ¿entienden? Se sigue pensando que disimulo tiene
A ver si me explico, porque es difícil, porque estoy hablando desde un lenguaje metafísico, me cuesta trabajo mover ese lenguaje para que me permita decir que disimulo no es necesariamente mentira en oposición a la verdad. Es un procedimiento que cada vez que nos enfrentemos a actos performáticos, ¿no? Tenemos que mostrar cómo suceden. O sea, no se vale de una manera general citar a Derrida y ya, es que él dijo tal, tal. No apliques de una manera automática, que es un riesgo también de toda producción. Es uno de los fantasmas. Esta automatización, repites fórmulas. No, va por otro lado. Por eso quería que nos detuviéramos en esto y yo sentía que no le habíamos dado espacio a esto, porque me parece que sigue abierto el problema. Quizá se hubiera resuelto si Derrida no le hubiera llamado disimulo, ¿eh? Porque cuando decimos disimular, estamos disimulando una verdad, ¿no? La estamos ocultando. Y yo no estoy segura, por ejemplo, siguiendo un poco a Israel, quizá el disimulo, si es performativo, no es ocultar, no es borrar, es permitir ciertos efectos de deshistorización, como bien decía Erika, ¿no? Falogocéntricos, ¿sí? Donde hay privilegios. Entonces, yo sugiero que por ahí nos vayamos, porque de verdad que estamos realmente profundizando esto, ¿a dónde nos llevaría esta crítica? Y no utilizando en su lugar simples fórmulas. O sea, en el poco rato que hemos estado charlando, 1 hora y 18 minutos, hemos movido algunas instancias de carácter claramente hegemónico, porque compartimos la creencia en esto, porque así procedemos para pensar. Decimos, no, el pensamiento occidental y colonial, etcétera, pero pensamos igual, ¿no? A ver, Omar. Sí, bueno, creo que ha sido muy interesante este concepto de disimulo o esta cuestión que estamos analizando, porque sí, como mencionan, creo yo, así lo entiendo, no es un borrar o desaparecer lo que está antes, sino me suena un poco a lo que en algún momento leíamos en clase con Erika sobre el lenguaje escrito como una huella que muestra una ausencia. Y este disimulo muestra como esa ausencia de algo que queda evidenciada a partir de la no claridad entre el lenguaje y lo que trata de expresar. No es como que se trate de una intencionalidad, sino que por el uso mismo del lenguaje, dado esta deshistorización que ha tenido, hay cosas que quedan ocultas, que no quedan manifiestas, pero que no dejan de estar presentes. O sea, es una ausencia que hace Eso referencia. es, ¿no? Eso es justamente, hay presencias, hay manera de presentarte que no es ocultamiento. Derrida ha trabajado esta idea en casi todos sus textos, desde la tacha, y él dice, bueno, cuando yo tacho algo, lo que yo tacho está ahí, sigue presente en forma de tacha, lo que implica ciertos efectos performáticos, interpretativos muy peculiares, ¿no? Uno puede ser la ausencia, pero es una ausencia en la forma de una presencia, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que eso sea el origen de algo. Cuando uno ve una huella de un homínido, ¿no? No es la falta del homínido porque se han desaparecido lo que ahí está en juego, ni únicamente el camino llamaríamos científico empirista, que es la comprobación de que hubo seres humanos con ciertas características, etcétera, sino que ese procedimiento de disimulo, si quieren ustedes, tiene que ver con una ausencia superviva,
porque en el caso de los homínidos, la ausencia superviva, somos nosotros como linaje humano. Y todo lo que eso acarrea, ¿no? Algo así como, el mundo estaba condenado a que apareciéramos los seres humanos racionales. Esto estaba incluso en la estructura genómica del mundo, pues no, ¿sí? Creo que por ahí va, no sé qué opina Erika, porque Omar acaba de decir que lo trabajaron en clase de Erika, entonces seguramente Erika dijo más cosas, entonces que las diga, porque nos va a ayudar muchísimo, Lo ¿no? que pasa es que tendríamos que hacer el mismo ejercicio que estamos haciendo con este texto, con otros textos, ¿no? Como lo hacemos en clase, o sea, con los de Nietzsche, con Rousseau, el ensayo sobre el origen de las lenguas, o sea, con los textos que lee Derrida, en fin, como para ponerlo en la letra, ¿no? Eh, He pensado también a nivel general, si es que se puede generalizar, y no sé si lo pueda demostrar, ¿no? Pero sí sostener, que estas son figuras paradójicas. O sea, y las nociones críticas derridianas para mí eso son. O sea, una huella sí es una presencia y es una ausencia y no es lo uno y no es lo otro también. El espectro lo mismo, ¿no? O sea, pone en juego de distinta manera la presencia y la ausencia. Me parece que este tipo de operación, que es una tecnología de la lengua, es puesta en marcha, vamos a decir, en distintos textos. Y unos son estos de Derrida, pero otros son los de Nietzsche, ¿no? Cuando Nietzsche dice hay ficción, hay ilusión, es que no hay una verdad o una realidad que se pueda oponer a lo ficcional o a lo ilusorio, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, lo ficcional o lo ilusorio es productivo. O sea, tiene efectos, y tiene efectos diferenciados, ¿no? Pero tiene efectos materiales, por supuesto. Entonces, no solo la materialidad se oculta al mismo tiempo que está presente, sino las tecnologías específicas, o sea, empezando porque la palabra es una tecnología, eso también no solo se oculta, sino que se trata de sostener que no lo es. Se trata de sostener la naturalidad de la palabra a diferencia de la artificialidad de la escritura, etcétera, ¿no? Todas estas oposiciones que Derrida pone en cuestión. Entonces, bueno, pero para dar respuesta a esto me parece que son procedimientos paradojales o paradójicos, ¿no? Estos procedimientos críticos. O de las maneras como él a lo largo del trabajo lo ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, habla del double bind, ¿no? No únicamente de lo... Utiliza el término paradójico o paradojal, pero menos que otro tipo de figuras. Pero sobre todo es la noción de différence, ¿no? Sí, Porque es justamente ese camino de la diferenciación, no a partir de una lógica fundada en el principio de no contradicción, de ahí la paradoja, ¿no? claro, sí, Que suele decirse o que la solemos decir y nos parece terrible porque nos suena a relativista, ¿no? Pero el asunto es que solo podemos pensar el relativismo a partir de un totalitarismo del lenguaje y del pensamiento, que sería el que esperamos y que de alguna manera nos ha sido prometido en la tradición judeocristiana, sí, en la tradición democrática liberal, ¿no? Incluso en el neoliberalismo económico político, ¿no? Como promesa está ahí. Y a veces es poco convincente decir esto es paradójico y ya, ¿no? Porque se está produciendo así, de esa manera, a través de esas diferencias que nunca se pueden totalizar, ¿no es cierto? sí, Y que a mí me parecen fundamentales. Fíjense, esto lo dice cuando dice debe disimular su propia historia en el acto de su producción. Ahí está lo que los tres dijeron, ¿no? Erika primero, Israel y Omar, ¿no? Estamos hablando de una producción, lo cual es interesante porque
Esto es lo que va a llevar poco a poco a espectros de Marx y decir toda producción, la primera producción, y esto lo podemos tomar de Marx, primera como privilegiada, es el dinero, ¿entienden? El dinero es el que disimula el valor de uso. El dinero es el que disimula la producción de valor. Y por eso es fetichista, nos hace creer el dinero siempre ha estado ahí. El dinero es el valor, y Marx dijo muy claramente en El Capital, no, el dinero y su circulación, creo que él lo dijo como oculta, ¿eh? En términos fetichistas, realmente ¿quién produce el valor? En Marx, en pocas palabras, los trabajadores, ¿entienden? El trabajo es el que produce valor. Pero nosotros creemos que el valor es el dinero, porque cuando trabajas te pagan con dinero, ¿no? Con lo cual se naturaliza que el valor está en el dinero, no en tu trabajo, ¿no? Esto es Marx, para niños, ¿no? O sea, Marx para niños, porque lo estoy diciendo muy rápido. Pero es un super ejemplo buenísimo el del dinero. El disimulo del dinero, de pasar como el valor absoluto, cuando en realidad no lo es, ocupa el lugar, se presenta, decía Omar, ¿verdad? Que lo trabajaron con Erika. Se presenta como equivalente, pero hay todo un aparato, el modo de producción capitalista, es decir, la acumulación originaria, que permite, y la teoría del valor, por supuesto, ambas cosas, ¿no? Que permite que aparezca así. Yo creo que conviene hablar de Marx, no solo porque Derrida lo hizo en Espectros de Marx y creó mucha discusión, y el regreso de la discusión marxista, ¿no? Sobre todo el regreso de que el capitalismo puede ser vencido, que ya nadie cree que puede ser vencido, ¿no? Y que tenemos como condición universal de los seres humanos el capitalismo y el Estado nacional, neoliberal, claro, ¿no? Entonces me pareció conveniente comentarlo. Son las 12:28, o sea, llevamos 1 hora y media. Déjenme que pase al 3, porque este 3, perdón, al 2, dice, la historia de la metafísica, que pese a todas las diferencias, y no solo de Platón a Hegel, pasando inclusive por Leibniz, sino también más allá de sus límites aparentes, la forma en que se presenta, ¿sí? De los presocráticos a Heidegger, asignó siempre al logos el origen de la verdad en general. La historia de la verdad, de la verdad, siempre fue, salvo por la diferencia representada por una diversión, ¿no? Metafórica, que tendremos que explicar en este momento, en este exergo no lo explica, pero lo va a explicar después, una degradación de la escritura, y esta formulación no la podemos olvidar, ¿no? Esto que tenemos que explicar es la degradación de la escritura y de su expulsión fuera del habla plena, que es lo que todas las ciencias del lenguaje, excepto muy poquitas, han insistido, ¿no? Algo en Wittgenstein, algo en Mautner, algo en el grupo que en realidad no era un grupo de Viena, ¿no? Donde, ojo, que esto es importante. Y bueno, también lo podemos encontrar en muchos poetas, dicho o llevado a cabo de manera performativa, ¿no? En el poema, porque el poema es escritura, ¿no? Una escritura que reclama no ser degradada. La poiesis es la demanda de la escritura a no ser degradada. Eso para seguir pensando en términos eurocéntricos, ¿no? Pero si incluimos en la escritura otros modos de la inscripcionalidad,
entonces nos abrimos al resto del mundo, ¿no es cierto? No solo es la poesía. Intentar decir, es que también hay poesía maya. Y si no la hubiera, ¿qué? Si el problema no es la escritura europea como modelo o paradigma que está en la historia de la humanidad y que queremos llegar a ser modernos, lo que implica empezar a escribir, porque no teníamos escritura. Y uno dice, ¿no tenían inscripcionalidad? Tenemos que recontar la historia de otra manera, ¿no? Regresar a una historicidad interesante, porque hay inscripcionalidad, yo diría, en toda cultura humana, y no solo humana. Y no solo humana, justamente a partir de la figura de la huella, ¿no? Entonces, sí, abramos nuestra crítica no solo a repetir machaconamente, es que los europeos malos en su colonia y su colonización tal y tal. No, veamos, la gente celebra que ahora se escriba poesía en maya. ¿Y por qué no se hace otra cosa en maya que no sea poesía? ¿Por qué se sigue persiguiendo modelos y paradigmas que la historia universal nos han enseñado que son modernos para dejar de ser bárbaros y antes salvajes? Es horrible, es horrible. Y todo esto está acá, ¿no? Vivimos en esa atmósfera. Cuando tratamos de explicarnos algo a nosotras y nosotros mismos, eso nos surge aparentemente de manera automática. Esos son los efectos performativos, el automatismo con el que se nos presenta el camino hacia la poesía como el camino al dinero. ¿Sí? Toda producción así funciona. Aunque no me guste mucho la palabra funcionar, no se me ocurre otra. Pero está complicado. Lo estoy diciendo así muy rápidamente, pero porque ustedes tienen enfrente el texto, pueden revisarlo y enojarse con el texto, porque también nos enojamos con los autores y eso es bueno, ¿no? También. Pero dense cuenta cómo estamos de verdad modelados por esa historia de la cultura occidental, ¿no? Y sus instituciones o sus procesos disciplinarios o de control o de seguridad, ¿no? De seguridad, como le llamó Foucault. Entonces, pues, ahí estamos. Algo más, porque fíjense, son 12:30 pasadas. ¿Quieren que me siga? Porque lo que sigue y que yo nos invitaría a leer con cuidado es que el concepto de la ciencia o de la cientificidad de la ciencia está metido en todo esto, ¿no? Una ciencia que siempre se determinó como lógica, concepto que siempre fue un concepto filosófico, aunque la práctica de la ciencia, de hecho, nunca dejó de impugnar el imperialismo del logos, apelando, por ejemplo, desde siempre y cada vez más a la escritura no fonética. Y ahí podemos meter, si les parece, si quieren, el algoritmo, que ahora es algo que discutimos en el terreno de la técnica y que las feministas están intentando agregarle el carácter de historia o histórico del algoritmo, ¿sí? De invención y no de algo natural, ¿no? En el mundo de una ciencia que finalmente haya escapado a las garras terribles de la filosofía, es decir, a la foné, ¿no? Porque el algoritmo, las matemáticas a la formulación a las que las ciertas ciencias se han, ¿cómo podríamos llamarle? Decidido a, a perseguir y a sacralizar, ¿no? También pertenecen de cierta manera a la historia de la metafísica. Lo que hay que ver es cómo, ¿no?
sobre todo porque quizá esta invención sigue siendo filosófica. Esto lo trató de demostrar Heidegger. Y sobre la matematización, que podríamos leer con cierto cuidado o no, ustedes pueden leerlo cuando quieran, pero esta idea de que la cientificidad cree que puede escapar a la FONE, la cuestión es ver si lo logra o no, porque si, como dicen algunas feministas, el algoritmo es una invención falogocéntrica, porque es una máquina bipolar, ¿no? Ceros y unos. Porque se apela a esto para decir, ay, las feministas están equivocadas. Miren ustedes los ceros y unos, ¿no? Ahí están en las matemáticas, en la simbolización matemática, son perfectamente libres de implicaciones filosóficas. Y hay un pequeño grupo de feministas que están mostrando que los ceros y los unos son máquinas bipolares, masculino, femenino, con su propia, ¿cómo le podríamos llamar? No solo la categoría señalada por Erika, ¿no? De cierto carácter, digamos, retórico, ¿no? En fin, sino que por lo tanto uno diría, a veces viene abajo la idea de que hay una cierta naturalidad matemática o simbólica en todo esto, más allá de la fone, y por lo tanto más allá del lenguaje, y que es verdadera ciencia, y que más bien ahí es género, ¿me entienden? Es decir, esta figura del binomio a la que hacía referencia Derrida muchas veces, es falocéntrica, ¿no? No solo paradojal, como decía Erika, ¿no? No solo paradojal, sino que está de una manera ahistórica, no dándose cuenta de esa disimulación, ¿sí? Es decir, esta maquinaria bipolar, que las feministas han trabajado con cierto cuidado, aunque lo han empirizado, ¿no? Porque Derrida tiene su propia manera de hablar de estas máquinas, de estos binomios, pero también hay una formación analítica que también pone en cuestión estos binomios, ¿no? Y las feministas parece que se van por ese lado, más que por el lado derridiano, sin decir nombres, ¿eh? No quiero hablar mal de Judith Butler, que sí lo utiliza y que sin duda conoce a Derrida, ¿no? O bueno, creemos que sí, quizá no sea sin duda. Pero entonces la cuestión es esa, si los ceros y unos son falogocéntricos, para decirlo muy rápidamente, entonces esa estructura cientificista que creíamos libre absolutamente de las garras espantosas de la metafísica, pues no, porque está presa también en las estructuras básicas de la educación, es decir, cómo aprendes matemáticas. ¿Cómo aprendes ciencia si no a través del lenguaje? Ningún maestro se lanza al pizarrón y escribe fórmulas y espera que las captes mágicamente porque eres un ser humano racional. Te lo explican desde que eres pequeño, ¿no es cierto? ¿Cómo te lo explican? Sino a través del lenguaje. ¿Y cómo garantizas que ese lenguaje no sigue posibilitando efectos performáticos en algo que no debería tenerlos, como la ciencia o sus métodos, como ustedes le quieran llamar, o su verdadera escritura que es matemática y que por lo tanto no es metafísica? Ahí hay muchas cosas que pensar, ¿no es cierto? Me da gusto que sean las feministas las que estén pensando esto. Por lo tanto, aquí Derrida tiene razón. Esto sigue abierto al porvenir. No está cerrado.
tenemos que seguir pensando y discutiendo esto, ¿no? Ese es el punto que también quería que leyeran con cuidado, que es el 3, y que es el más largo de todos, fíjense, leyendo también las notas de pie sobre la cientificidad, porque pertenecemos a una cultura aparentemente global que no pone en cuestión el valor absoluto de la ciencia. Entonces ya es el momento, ha llegado el momento de que nos permitamos una lectura atenta, deconstructiva o crítica, ¿sí? Deconstructiva, sí, derridiana de esta cuestión, ¿no? Este valor absoluto, que se ha ido moviendo últimamente de muchas maneras, ¿eh? Por los cambios mismos de las ciencias particulares, pero es este valor supuestamente absoluto, lo que es científico es verdadero. Y no hay lo científico, igual que no hay la filosofía, ¿no? O lo humano. Hay modos de. Entonces, pues, sugiero que lo leamos. Si quieren ustedes lo dejamos, a reserva de que Erika, aunque ya lo acaba de confirmar más temprano, sí va a haber presentación del libro el día 5 de septiembre. ¿Sí? Entonces, esto sería 2 semanas después. ¿Sí? Pero entonces tienen perfecto tiempo porque ahí sí son las últimas páginas. Pero a mí me parece decisivo que pensemos en la cientificidad también, ¿no? Porque asumimos que la ciencia es la verdad y la epistemología, primero la francesa, desde Bachelard en adelante, ha puesto en cuestión esa cientificidad, mostrando cómo se produce. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se produce? Si quieren, no utilizan el término disimulo, utilizan otros. Pero esos fueron leídos por Derrida, ¿eh? Derrida leyó y citó a Bachelard y a muchos otros. La semana anterior, Daniel citaba o hacía mención más bien a un texto de Derrida donde discutía con François Jacob, ¿no? Donde François Jacob, en un libro preciosísimo que se llama Los límites de lo posible, dice que todo lo posible está perfectamente determinado por la biología y por el momento evolutivo de esa biología, dejando fuera aspectos que ahora hasta la genómica a la que él pertenece o pertenecía pues está muerto, sostiene que no hay biología pura, que hay biocultura. Entonces, bueno, digo, el libro de los límites de lo posible sigue siendo muy lindo y en su momento sirvió para que muchos que creían que venían del resto del universo, hombrecitos verdes para conquistarnos y todo esto, pues se venga abajo, ¿no? Y quede como una leyenda, un mito moderno o contemporáneo, ¿no? Entre otras cosas. Y pues ya. ¿Leo todavía un poquito o ahí lo dejamos? Sí, léelo si quieres y lo dejamos para seguirlo discutiendo la próxima sesión. Él utiliza el término inadecuación, ¿no? Dice, estoy en la página 8. Utiliza un término primero, ¿no? Esta cientificidad apunta a la escritura no fonética, que dejaría de ser secundaria, ¿no? Que es, pues, la escritura científica. Cualquier tipo que recurre sobre todo a las matemáticas o a varios tipos de matemáticas. Sin duda, esta
subversión, o la subversión de la ciencia frente a la metafísica, estuvo siempre contenida en el interior de un sistema alocutorio que dio nacimiento al proyecto de la ciencia y a las convenciones de toda característica no fonética. No pudo ser de otra manera. Sin embargo, es decir, está en una historia que ya ha tenido lugar y se repite, ¿no? Sin embargo, es propio de nuestra época que en el momento en que la fonetización de la escritura, su origen histórico y posibilidad estructural tanto de la filosofía como de la ciencia, condición de la episteme, ahora, en esta época, tiende a dominar la cultura mundial, tiende todavía, ¿no? La ciencia no pueda ya satisfacerse con ella en ninguna de sus avanzadas. Ha resultado ya insuficiente. Ya ahora son los años 60, que fue cuando fue escrita y publicada la gramatología, ¿no? Esta inadecuación, es decir, esta insatisfacción de la ciencia, había comenzado ya desde siempre a otorgar el movimiento. Quiere decir que en la propia historia de la metafísica, y antes de que se distinguiera dentro de la propia historia de la metafísica a la ciencia como otro camino, y sobre todo como un camino crítico de la metafísica, sin embargo, esto ya estaba ahí presente desde siempre. Pero actualmente algo deja que aparezca como tal, permitiendo que, en cierto modo, nos hagamos cargo de ella, sin que pueda traducirse esta novedad en las siguientes nociones sumarias, ¿no? Mutación, explicitación, acumulación, revolución o tradición, que son los términos que se han ido agregando, pero que son insuficientes para dar cuenta de esta dislocación que tuvo lugar en algún momento de la historia eurocéntrica, ¿sí? Como efecto performativo o constitutivo, si prefieren, plantear una ontología de esta historia, ¿sí? Yo prefiero cuidarme y no presuponer ontologías donde se dan cita estos verbos, ¿no? O bueno, estas nociones. Algunas son verbales, otras no, ¿no? De qué es lo que ha sucedido desde siempre en la historia de la metafísica occidental. Solo que ahora podemos, y no solo con estas nociones, sino con otras, y ahora es nuestro, ahora, no el de él, ¿no? Son 60 años, desde los años 60 pasando por los 20, que ya son 25 de ahora, ¿no? Han pasado muchísimas cosas y las modificaciones en el terreno de la epistemología y en especial en las ciencias particulares y en sus formas de cientificidad nos permiten generar esta apuesta en contra de la metafísica de otras maneras, porque sería como decir, votemos todos por la ciencia, ya no enseñemos filosofía, como se ha hecho, ¿no? Una y otra vez, porque la filosofía es mentirosa, en cambio las ciencias no, entonces todos, ¿no? A sacralizar las ciencias, cuando lo que tenemos que ver es cómo están todavía teñidas